Queda claro entonces, hermanos, que es bueno y necesario cultivar nuestra mente para la gloria de Dios. Es clarísimo. Necesitamos prepararnos para estar listos y ser fructíferos en la obra del Señor. La Biblia nos da ejemplos, quiero mostrarte algunos de ellos, para animarle y mostrarle cómo, si nos preparamos más, podemos ser fructíferos y útiles para el Señor. Piensa usted en Moisés, instruido en la sabiduría de los egipcios, como nos dice Hechos 7:22. Y esto no es algo mal. Por algo Dios decidió que Moisés fuera criado en la corte egipcia y aprender de ahí. No todo lo que los egipcios tenían era malo. Ellos fueron también muy hábiles en las ciencias y muchos otros conocimientos del saber humano. Claro, eran politeístas, esa es la parte mala, pero había muchas cosas buenas de la sabiduría que ellos tenían y Dios permitió que Moisés fuera instruido en esta cultura para poder ampliar su mente y su entendimiento de una manera que probablemente no lo hubiera hecho si se hubiera quedado solamente en el pueblo de Israel. Este hombre entonces preparado, instruido, fue utilizado luego como libertador del pueblo de Dios, con una visión clara para poder administrar una gran cantidad de personas. Piensa en Esdras, este escriba diligente en la ley de Dios, como dice Esdras 7:6, que fue también utilizado por el Señor para poder enseñar al pueblo, luego de que él tomara la decisión personal de convicción, de escudriñar las escrituras, perdón, para poder obedecerlas y enseñarlas al pueblo del Señor. Y este es el patrón que usted y yo debemos de seguir, ¿verdad? Aprender para ser, para hacer. Este patrón muy interesante. También piensa en Apolos, este hombre poderoso en las escrituras, como dice Hechos 18:24-28. Hombre instruido en la ley de Dios, instruido en la palabra, muy conocedor de las escrituras, aunque claro, solo conocía hasta el bautismo de Juan. Pero también vemos una característica importante de Apolos, era un hombre enseñable, era un hombre flexible, con una mente ágil, con una mente entrenada, porque en cuanto fue abordado por Priscila y Aquila, que le explicaron el Evangelio de Jesús, él creyó en este Evangelio y inmediatamente lo articuló a sus conocimientos previos. De tal manera dice que él se podía parar ante los judíos y refutar claramente, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, él no reemplazó su conocimiento anterior por el Evangelio, sino que articuló lo que él ya había aprendido con el Evangelio y pudo demostrar claramente y tuvo esa agilidad mental y esa disposición para poder entender cómo el Antiguo Testamento se relacionaba con Jesús. Y eso es algo tremendo, claro, guiado por el Espíritu Santo, pero nos muestra una mente ágil, una mente instruida, una mente entrenada para aprender. Apolos, un tremendo ejemplo que fue de gran bendición para la iglesia del Señor. Lucas, el médico amado, este hombre preparado, instruido, médico de profesión que acompañó a Pablo y sus colaboradores en sus viajes misioneros, por lo menos a partir del segundo, y que fue utilizado por Dios para escribir el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, y también la epístola Hechos de los Apóstoles, este relato que continúa la historia de la iglesia durante el primer siglo. Y Lucas es utilizado por Dios para dar un detalle, ¿no? Lucas dice en su evangelio, capítulo número 1, puesto que muchos han tratado de escribir las cosas concernientes a la vida de Jesús, yo también me he puesto a ordenarlas por orden y poder enseñárselas a ti, Teófilo, dice Lucas. ¿No? Para que estés instruido en las cosas que has aprendido. Entonces, lo que hizo Lucas, pues hermano, nos muestra esta capacidad que este hombre tenía de poder compilar, condensar, analizar, resumir y escribir los relatos de la vida de Jesús, dando los detalles que otros escritores no nos dieron. Podemos ver, por ejemplo, los sufrimientos y la condición médica de Jesús en cruz. Podemos ver la hematohidrosis que sufrió Jesús, producto de la gran tensión emocional y espiritual que vivía en el huerto de Getsemaní, cuando su sudor se mezcló con gotas de sangre, cosas que no vemos en otros evangelios porque este hombre tenía la preparación para poder hacerlo notar. Entonces, Lucas, un tremendo hombre preparado y utilizado por Dios para hacer la bendición. Pablo, el apóstol a los gentiles, un hombre culto y preparado, instruido bajo los pies de Gamaliel, docto en las escrituras, que escribió 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, un hombre que entre sus libros que él escribió está pues esta joya de la literatura cristiana, la epístola a los romanos, llamada la quintesencia del Evangelio o el Evangelio de Pablo, un hombre muy preparado, que instruía líderes, que plantaba iglesias, que escribía cartas, un hombre muy, muy preparado, hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, un hombre instruido, conocedor de las escrituras. Claro, más allá de su condición de Dios, pero como hombre,
un hombre que conocía la palabra de Dios, lo podemos ver cuando rebate a Satanás, citando de memoria la escritura en Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto, un hombre que tenía una mente clara, un discernimiento perfecto, un hombre que había crecido leyendo la palabra del Señor, asistiendo a la sinagoga. Entonces, vemos aquí ejemplos, hermanos míos, de hombres instruidos en las escrituras que han sido de gran bendición para nosotros hasta el día de hoy. Y no solamente la Biblia nos muestra estos hombres, sino que la historia de la iglesia nos muestra ejemplos de hombres muy instruidos que han sido de gran provecho también para la historia. Aquí podríamos hablar de muchísimos, pero vamos a solamente a citar algunos, ¿sí? Agustín de Hipona, por ejemplo, escritor del libro La ciudad de Dios, las confesiones de San Agustín. Se dice que este teólogo fue de inspiración para Martín Lutero y él estaba leyendo una de sus obras cuando leyó este versículo, justo por la fe vivirá, ¿no? Y se convirtió y empezó la reforma protestante. Entonces, Agustín de Hipona es un hombre muy respetado, un teólogo antiguo, pero muy respetado aún hasta el día de hoy por el mundo teológico. Tomás de Aquino, ¿no? Escritor de su libro más famoso, La Suma Teológica, un tratado teológico también muy respetado, un hombre de mucha bendición. Martín Lutero, este hombre sacerdote también que llegó a ser de gran bendición para el mundo. Un hombre preparado, un hombre instruido, un hombre que tenía el deseo de llevar la palabra de Dios a los idiomas vernaculares, tradujo del griego, del hebreo, la Biblia hacia el alemán, en este caso que era su idioma, y empezó la reforma protestante. Fue utilizado por Dios en gran manera, influenciado, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Juan Calvino, ¿no? Este hombre que nace 100 años después de Martín Lutero y que perfecciona muchas de las enseñanzas de Lutero, que escribe uno de sus libros más famosos, Institución de la Vida Cristiana, un tratado tremendo de teología y de vida cristiana. Muy, muy, muy prolífico este hombre también, utilizado por Dios fundador, llamémoslo así, o padre del calvinismo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor del Tabernáculo de Londres desde los 19 años, un hombre que ha escrito cientos de libros, miles de sermones predicados, escritos y compilados y ofrecidos ahora hasta el día de hoy, en los cuales podemos ver que este hombre tiene una mente lúcida, una mente llena de la palabra, un hombre tremendo, tremendo, fue tremenda bendición este hombre para la iglesia del Señor. Ya más contemporáneos podemos pensar en John Stott, también un hombre muy prolífico, que escribió muchísimo, de mucha bendición, con un corazón para bendecir a los pastores y al pueblo de Dios. C.S. Lewis, no solamente escritor de las Crónicas de Narnia, sino de muchos otros libros también, de doctrina cristiana muy buenos. R.C. Sproul, un querido teólogo y pastor, un hombre tremendo también, con una capacidad para exponer las cosas difíciles de una manera muy sencilla, un hombre muy prolífico, hace poco ha pasado a la presencia del Señor. Podríamos pensar en otros más, en Francis Schaeffer, por ejemplo, tremendo hombre de Dios. También en Luis Berkhoff, hombres teólogos muy profundos, conocedores, y hay muchísimos más. Hombres y mujeres preparados, instruidos, eruditos en la palabra, que han sido de bendición en seminarios, en institutos, en iglesias, enseñando a otros hombres, instruyendo a otros hombres, equipando a los santos para el ministerio. Que quiero animarte con estos ejemplos, porque usted también puede ser uno de estos hombres, mujeres que han sido de gran bendición, si usted toma el reto, el desafío de prepararse más para la obra del Señor. Y ese es el reto. ¿Cuáles son los peligros de no prepararnos correctamente en la palabra? ¿Qué pasa si al final cedemos ante la tentación de decir, bueno, es muy difícil, no tengo el tiempo, no tengo las fuerzas para hacerlo? Bueno, entonces nuestros alumnos o discípulos, o nuestros hijos incluso, no irán normalmente más allá de lo que nosotros vamos. El discípulo no es más que su maestro. Así que si yo caigo en la mediocridad, si yo caigo en la flojera, la pereza, entonces muy probablemente aquellos que me siguen, hijos, alumnos, discípulos, ovejas, van a continuar normalmente, no todos seguramente, pero la mayoría va a continuar el mismo camino de mediocridad también. Y no queremos eso definitivamente. Nuestro ministerio mismo será limitado. Muchas oportunidades de servir al Señor más o mejor serán cerradas por causa de una poca preparación. ¿Quién quiere ponerse en manos de alguien que no tiene experiencia, que no tiene preparación, que no tiene conocimiento? Usted no iría al hospital a hacerse atender por un doctor que ni siquiera ha acabado la universidad. No lo haría. ¿Por qué tendría que ponerse bajo el manto de un pastor que ni siquiera ha estudiado, ni siquiera está preparado? Entonces hay que tener en cuenta eso. Nuestra enseñanza será limitada, plagada de muletillas, frases hechas, errores doctrinales, alegorías y vicios interpretativos, producto de una deficiente preparación. Estaremos siempre citando a otros, pero nunca teniendo una mente sólida y fructífera para nosotros mismos poder
generar ese conocimiento producto de nuestro aprendizaje. No sabremos cómo conectar doctrina con la vida diaria, por lo que aún nuestro consejo mismo será pobre. Tendremos una mente no bíblica, débil, sujeta a emociones y vaivenes de la vida, sin convicciones fuertes. No podremos defender nuestra fe ante los ataques constantes que recibe la Biblia y el cristianismo, sino que aún nosotros mismos estaremos en riesgo de volvernos atrás y apostatar, porque no tenemos una base sólida de fundamentos bíblicos que nos permitan defender nuestra fe ante los ataques. Nuestra adoración no será profunda, sino bien sentimentalista, producto de lo que sentimos, no de convicciones bíblicas. Nuestro conocimiento de Dios, del Evangelio, de la condición del hombre, será limitada, por lo que nos costará desarrollar un corazón agradecido, porque no hemos entendido plenamente el Evangelio, no hemos entendido plenamente la condición del hombre. Tenemos una visión corta de lo que puede hacerse en la obra y de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, porque no tendremos los principios y las herramientas para poder crecer en nuestro ministerio y crecer en nuestro servicio al Señor. Termina entonces. Queremos, hermanos, estudiar para ser siervos íntegros y útiles al Señor. No queremos ser avergonzados delante de su presencia el día que nos presentemos ante Él. Queremos ser útiles a la mano del Señor. Queremos estudiar las Escrituras para conocer más a Dios, como dice la palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mientras más preparados estemos, mejor le vamos a servir al Señor. Así que tenemos que embarcarnos en este proceso de aprender más y más. Nuestra mente debe ser entrenada, renovada, limpiada, instruida y guiada hacia la devoción al Señor y su servicio en la obra de Dios. Mi mente está llena de la palabra, va a estar llena de otra cosa, de la noticia, de la farándula, de los asuntos irrelevantes de la vida. Nuestra mente no es un campo desierto, siempre va a estar lleno de algo. Yo decido de que va a estar lleno. Y quiero que mi mente esté llena de la palabra. No quiero que mi mente esté llena de tonterías que este mundo ofrece, que no me sirven para nada, que no van a ser de bendición y que no van a permitir que yo pueda ser útil al Señor. La Biblia nos dice en Hechos 13:36 que David, habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, durmió, murió. Entonces David sirvió a su generación, ministró a su generación. Y hoy, mi querido hermano, usted y yo tenemos el desafío de ministrar a esta generación. Una generación donde la información fluye, el conocimiento aumenta día con día, todo el tiempo se está generando conocimiento, todo el tiempo se está generando información, mucha de ella es buena, pero también mucha de ella es información corrompida, tergiversada, sesgada, malvada. Y usted y yo tenemos que estar preparados para responder a los desafíos que la sociedad nos presenta, que el mundo nos presenta, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, como padres, como creyentes, tenemos que estar preparados. Yo no puedo decir, no, yo no sé, no me dijeron, no me corresponde a mí, eso es tarea del pastor. No. Todos los creyentes estamos llamados a responder y administrar a nuestra generación en este tiempo. Y es un proceso de toda la vida. La preparación es un proceso de toda la vida. Todo el tiempo estaremos preparándonos y aprendiendo más. Yo le animo a que usted sea un eterno estudiante de la palabra de Dios, constantemente preparándonos, constantemente creciendo en la doctrina y en la palabra del Señor. Te dejo un verso para poder terminar esta clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Que no llegue el día, hermanos, que nos presentemos ante el Señor y seamos avergonzados, porque no tuvimos la disciplina para estudiar, porque no tuvimos la fuerza, no nos esforzamos lo suficiente en estudiar la palabra, porque no quisimos invertir tiempo, porque no quisimos invertir dinero, porque no quisimos invertir nuestras fuerzas. Si usted está haciendo este esfuerzo, hermano mío, de invertir su dinero, de invertir su tiempo y sus esfuerzos, termínelo. Termínelo para que usted pueda sentir y pueda ver cómo su mente se expande, cómo su mente y su conocimiento crece y cómo su vida cambia para la gloria de Dios con el conocimiento que usted adquirirá en este instituto. Que Dios bendiga su obra, que Dios bendiga su ministerio y que Dios siga expandiendo su mente, hermano, hermana, con tal de que su vida espiritual crezca, su discernimiento crezca y su servicio en la obra del Señor sea aún más útil. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.